Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura bíblica, estamos con la palabra de Dios, estamos leyendo Primera de Reyes capítulos 5 y 6 y también vamos a leer Hechos capítulo 22. Así que estamos con la Nueva Biblia de las Américas, los invito ahí. Y si tienen otra versión también pueden complementar esto de muy buena manera. Bueno, vamos a comenzar Primero de Reyes capítulo 5. Dice así. Hiram, rey de Tiro, envió sus siervos a Salomón, cuando oyó que lo había ungido rey en lugar de su padre, pues Hiram siempre había sido amigo de David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre del Señor su Dios, a causa de las guerras en que se vio envuelto, hasta que el Señor puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Pero ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes. No hay adversario ni calamidad. Por tanto, pienso edificar una casa al nombre del Señor mi Dios, como el Señor habló a mi padre David. Tu hijo, tu hijo, a quien pondré sobre el trono en tu lugar, él edificará la casa a mi nombre. Ahora pues, ordena que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con tus siervos. Te daré salario para tus siervos, conforme a todo lo que tú digas, pues sabes que no hay nadie entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró mucho y dijo: Bendito sea el Señor, que ha dado a David un hijo sabio sobre este pueblo tan numeroso. Y envió Hiram respuesta a Salomón: He oído el mensaje que me enviaste. Haré lo que tú quieras en cuanto a las maderas de cedro y de ciprés. Mis siervos las bajarán desde el Líbano hasta el mar, y haré de ellas balsas para ir por mar hasta el lugar a donde me indiques, y allí haré que las desaten y tú te las llevarás. Entonces cumplirá mi deseo dando alimento a mi casa. Así Hiram dio a Salomón todo lo que deseaba de las maderas de cedro y de ciprés. Y Salomón le daba a Hiram 20.000 coros, 4,4 millones de litros de trigo como alimento para su casa, y 20 coros, 4.400 litros de aceite batido. Esto daba Salomón a Hiram año tras año. El Señor dio sabiduría a Salomón tal como le había prometido, y hubo paz entre Hiram y Salomón, y los dos hicieron un pacto. El rey Salomón impuso una leva a todo Israel, y la leva fue de 30.000 hombres, y los envió al Líbano en relevos de 10.000 cada mes, y se quedaban un mes en el Líbano y 2 meses en su casa. Adoniram estaba al frente de la leva. Salomón tenía 70.000 hombres que llevaban las cargas, y 80.000 canteros en las montañas. Además, a los 3.300 oficiales de Salomón que estaban al frente de la obra y que gobernaban la gente que hacía el trabajo. Entonces el rey dio órdenes, y sacaron grandes piedras costosas para echar los cimientos de la casa con piedras labradas. Y los constructores de Salomón, los constructores de Hiram y los giblitas cortaron y prepararon las maderas y las piedras para edificar la casa. Vamos a avanzar a Primero de Reyes capítulo 6. Y sucedió que en el año 480, después que los israelitas salieron de la tierra de Egipto, en el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el segundo mes, comenzó Salomón a edificar la casa del Señor. La casa que el rey Salomón edificó para el Señor tenía 60 codos, 27 metros de largo, 20 codos, 9 metros de ancho, y 30 codos, 13,5 metros de alto. Y el pórtico delante de la nave del templo tenía 20 codos, 9 metros de largo, conforme al ancho de la casa, y su ancho al frente de la casa era de 10 codos, 4,5 metros. También para la casa hizo ventanas con celosías. Junto a la pared de la casa edificó pisos alrededor de las paredes de la casa, tanto de la nave como del santuario interior. También hizo cámaras laterales en derredor. El piso inferior tenía 5 codos, 2,25 metros de ancho. El del medio tenía 6 codos, 2,7 metros de ancho. Y el tercero tenía 7 codos, 3,2 metros de ancho. Porque por fuera hizo rebajos en la pared de la casa por todo alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. La casa también
La casa, mientras se edificaba, se construían piedras preparadas en la cantera, y no se oyó ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en la casa mientras la construían. La entrada a la cámara lateral inferior estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al piso del medio, y del medio al tercero. Edificó pues la casa y la terminó, y cubrió la casa con vigas y tablas de cedro. También edificó pisos junto a toda la casa, cada uno de 5 codos, 2,25 metros de alto, y estaban asegurados a la casa con vigas de cedro. Y la palabra del Señor vino a Salomón, diciéndole: En cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David tu padre. Habitaré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Cuando Salomón terminó de edificar la casa, construyó las paredes de la casa por dentro con tablas de cedro. Desde el suelo de la casa hasta el techo recubrió las paredes interiores con madera. También recubrió el piso de la casa con tablas de ciprés. Edificó los 20 codos, 9 metros del fondo de la casa, con tablas de cedro desde el suelo hasta el techo. Así le edificó el santuario interior, el lugar santísimo. La casa, es decir, la nave delante del santuario interior, tenía 40 codos, 18 metros de largo, y por dentro la casa estaba revestida de cedro tallado en forma de calabazas y flores abiertas. Todo era de cedro, no se veía la piedra. Entonces preparó dentro de la casa el santuario interior para colocar allí el arca del pacto del Señor. El santuario interior tenía 20 codos, 9 metros de largo, 20 codos de ancho y 20 codos de alto, y lo revistió de oro puro. El altar lo descubrió de cedro. Salomón revistió el interior de la casa de oro puro, puso cadenas de oro a lo largo del frente del santuario interior y lo revistió de oro. Revistió de oro toda la casa, hasta que toda la casa estuvo terminada. También revistió de oro todo el altar que estaba junto al santuario interior. También en el santuario interior hizo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos, 4,5 metros de alto. Una ala del querubín tenía 5 codos, 2,25 metros, y la otra ala del querubín 5 codos, desde la punta de una de sus alas hasta la punta de la otra de sus alas había 10 codos, 4,5 metros. El otro querubín también tenía 10 codos, 4,5 metros. Ambos querubines tenían la misma medida y la misma forma. La altura de uno de los querubines era de 10 codos, 4,5 metros, y asimismo la del otro querubín. Colocó los querubines en medio de la casa interior. Las alas de los querubines se extendían de modo que el ala del uno tocaba una pared y el ala del otro querubín tocaba la otra pared. Sus otras dos alas se tocaban ala con ala en el centro de la casa. También revistió de oro los querubines. Luego esculpió todas las paredes de la casa en derredor con grabados de figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, tanto el santuario interior como el exterior. Revistió de oro el piso de la casa, del santuario interior y el exterior. Para la entrada del santuario interior, Salomón hizo puertas de madera de olivo, el dintel y postes pentagonales. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, y las revistió de oro, y cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Además, para la entrada de la nave, hizo postes cuadrangulares de madera de olivo, y 2 puertas de madera de ciprés. Las 2 hojas de una puerta eran giratorias, y las 2 hojas de la otra puerta también eran giratorias. Talló en ellas querubines, palmeras y flores abiertas, y las revistió de oro bien ajustado a la talladura. Edificó el atrio interior con 3 hileras de piedra labrada y una hilera de vigas de cedro. En el 4.º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa del Señor. Y en el año 11.º, en el mes de Bul, que es el mes 8.º, la casa fue acabada en todas sus partes y conforme a todos sus planos.
La edificó pues en 7 años. Bien, vamos ahora a continuar, vamos a ir a Hechos 22, que dice así. Acá está Pablo dando su discurso, el cual había quedado pendiente del versículo anterior. Así que vemos que Pablo dice esto. Hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio. Él continuó. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca, porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Lava tus pecados invocando su nombre. Cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije, Señor, ellos saben bien que en las sinagogas, una tras otra, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo, Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. La multitud lo oyó hasta que dijo esto. Entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a ese hombre, no se le debe permitir que viva. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante ordenó que llevaran a Pablo al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por qué la gente gritaban contra él de aquella manera. Cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí, ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el comandante a Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, contestó él. Y el comandante respondió, yo adquirí esta ciudadanía con una gran cantidad de dinero, pero yo soy ciudadano romano de nacimiento, le dijo Pablo. Entonces los que iban a someterlo a azotes, al instante lo soltaron. También el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano, y porque lo había atado con cadenas. Al día siguiente, queriendo el comandante saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban a Pablo, lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran. Después llevó a Pablo y lo puso ante ellos. Así que bien, lo dejamos hasta acá.
Vamos a ir a hacer unas conexiones acá. En Primero de Reyes capítulo 5 y 6 vemos como Salomón ya comienza a ordenar todo para la construcción del templo, el que sería el lugar donde se manifestaría la presencia de Dios, ahí según los versículos 12 al 15, aunque también Dios dice que si ellos andan en sus estatutos, Dios andará en medio de los hijos de Israel, en medio de ellos. Entonces igual se ve el templo como este lugar central de la presencia de Dios. Ahora, lo que se ve en Hechos 22, ahí cuando Pablo está relatando ese testimonio que ya había ocurrido en Hechos 9, pero acá lo relata nuevamente, cuenta cómo Dios se le manifiesta a Pablo en el desierto y en ese camino a Damasco, ya no en el templo de Jerusalén, se manifiesta la presencia de Dios, en este caso, más allá del templo, en la persona misma de Jesús. Así que, bueno, también vemos otra conexión en que miles de personas son convocadas para servir en la construcción del templo. Se ordena todo eso y, bueno, hay una persona ahí en específico también que tiene una misión muy importante. Ahora, también la misión importante que se le encarga a Pablo es llevar el Evangelio, ser testigo suyo. Ahí en el versículo 15 se dice, porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Entonces esa era la misión de Pablo. Bueno, hay una conexión muy evidente también, que es que este centro religioso, este templo, estaba en Jerusalén. Y precisamente el lugar donde está Pablo hablando es también Jerusalén. Ahora, es un tema de conflicto, se ve el momento de gozo, de gran avance en la obra del Señor, en Primero de Reyes capítulo 6 con la construcción de este lugar, en 7 años, pero en Pablo se ve como ya una defensa, un juicio que termina mal y que, bueno, se ve ahí que gracias a los argumentos de Pablo también, guiado por el Señor, se soluciona de, de una manera, no sé si decir buena manera, pero se soluciona ese tema, se libra de unos buenos azotes. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá, vamos a orar, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias porque en ella nos muestras, Señor, tu presencia, nos muestras, Señor, que podemos aprender de ti, nos muestras también que puedes vivir, Señor, en medio de nosotros, nos llamas a hacer tu voluntad, nos llamas a adorarte, nos llamas, Señor, a buscar cumplir la misión para la cual nos has llamado. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a tus palabras, cada uno atento a lo que tú estás diciendo para su vida. Y que una vez que entendamos, Señor, que tu voluntad es adorarte y cómo, Señor, quiere que lo hagamos, en qué lugar y de qué forma, que podamos ser obedientes y cumplir esto, Señor. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.